Hola, mis chiquitos bellos hermosos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien con toda la energía del mundo. Ya nosotros tuvimos la maravillosa oportunidad, ¿cierto?, de explorar cada uno de los grupos indígenas y además de eso entender un poquito en qué consistía esos grupos poblacionales de gran número, como los afrodescendientes, como los indígenas, como los mestizos, como el pueblo rom, como el pueblo gitano, ¿cierto? Y hemos comprendido, ¿cierto?, la importancia de cada uno de estos grupos en el marco cultural y en el propio desarrollo de la economía de nuestro país. Pues hoy vamos a hablar precisamente de algo que también nos converge, que es muy interesante para nosotros, pero que a veces de pronto no tenemos muy en cuenta. Pues precisamente hoy vamos a hablar sobre los derechos de los grupos étnicos. Si es una población tan importante, una población que le está ayudando al país, que le está vislumbrando una serie de cosas para que realmente el país pueda seguirse desarrollando, pues efectivamente, cierto, es una población que tiene derecho y merece muchas cosas por parte de nuestra nación, por parte de nuestra organización. Para entender un poco cómo está configurada la estructura de los derechos para estos grupos étnicos, pues vamos a partir de que una minoría étnica es un pequeño segmento de la sociedad, ¿cierto? No es todo el grupo poblacional, pero sí es un pequeño segmento que se distingue principalmente por algunos aspectos. ¿Cuáles? La lengua, porque tienen una lengua propia, porque quizás no es igual a la lengua nuestra, la lengua que todos manejamos o que es común para nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, el español, ¿cierto? Que tienen un dialecto, una manera de hablar, una manera de decir las cosas, una manera de comprenderse y comunicarse entre sí, que tienen una religión, no quizás una religión muy particular, pero sí es una religión basada en creencias, en ideas, en un marco espiritual muy centrado en cada uno de estos grupos poblacionales, que tienen un origen histórico que es bastante importante para ellos, porque en este origen histórico ellos conservan mucho, prevalecen mucho lo que son sus ancestros y cuidan de ellos para que sigan conservando. Entonces, chiquis bellos y hermosos, esto es una minoría étnica y estos grupos que nosotros estamos viendo precisamente hacen parte de esa minoría que exige a gritos que tengan sus propios derechos. En- Vamos entonces también a analizar un poquito que en base a estos derechos, ¿cierto? Pues precisamente estas diferencias que los hacen únicos hacen que tenga que tratarse a cada grupo de una manera muy particular, de pronto no distinta sin irlos a aislar o a segregar, sino buscando la manera de condicionar elementos que sean muy ecuánimes a todas las culturas, pero que a su vez, ¿cierto?, defiendan tanto sus particularidades y sus diferencias, porque no todos son iguales y cada grupo étnico, cada minoría étnica, pues tiene su mismo marco cultural. Bien, entonces, el primer gran artículo que defiende esto que estamos hablando está en la Constitución y precisamente nos dice que todos los seres humanos, ¿cierto?, nacen libres, es decir, estos grupos étnicos que han nacido en nuestro territorio ya nacen libres, son iguales. Iguales a los demás, no pueden tratarse de otra manera diferente o discriminarse, no, se consideran que son iguales con los mismos derechos a los demás. Tienen dignidad y derechos. Por esta razón se considera que tienen conciencia y que además, ¿cierto? Esto les permite el artículo 1, defenderlos como personas libres, iguales en dignidad y derechos. ¿Listo? Ese artículo nos ayuda bastante para entender un poco lo que son las minorías étnicas. El artículo 2 habla de algo muy bonito y es que todas las personas tienen todos los derechos y libertades proclamadas en esta declaración de la Constitución, sin distinción alguna de raza, no que porque seas de color de piel negra, o que seas de color de piel trigueña, o que seas de color de piel blanca, entonces hay una distinción especial, no, sin distinción de raza, de color, de sexo, no porque eres hombre o porque eres mujer o porque es una indígena mujer o un indígena hombre, tenga otro trato diferente. De idioma, no se pueden distinguir o discriminar por su idioma, de religión, de opinión política.
o de cualquier otra índole, de origen nacional o social. Por ende, ¿cierto? Se hará distinción en la condición política, es decir, se les dará una oportunidad de participar políticamente, jurídicamente e internacionalmente en nuestro país. Eso hace este artículo defiende realmente estas minorías, estos grupos tan diversos que tenemos en nuestro país y le está dando esa autonomía, independencia, esa territorialidad. Es muy interesante lo que hace también este artículo y qué bueno que existen estos derechos para defender estos grupos étnicos. El artículo 7 menciona algo también bastante interesante y nuevamente ahonda en algo en el término de que somos iguales ante la ley y que no hay distinción, que todos tenemos derecho a igual protección de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley no se puede aplicar solamente para unos y para otros no. Al contrario, la ley trata de ser muy justa y debe ser muy ecuánime con cada uno de estos grupos poblacionales que existen. No debe haber discriminación de ningún tipo, ni provocarla ni generarla, ¿cierto? Eso debe ser eliminado completamente para que estos grupos étnicos realmente tengan esa magia que nos cautiva y sigan conservándose igualmente. Debido a eso, mis chiquitos bellos y hermosos, pues ahí es donde nosotros miramos que hay unos derechos humanos que garantizan a estas minorías étnicas precisamente que se cumplan esto que estábamos mencionando, esta igualdad, esta cero discriminación, la legalidad de sus derechos, entre otros. ¿Cuáles son? La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los pilares fundamentales que se enfocó a la protección de estas minorías étnicas. Hay otra serie de convenciones donde también se hace o se defiende mucho esta situación especial de estos grupos poblacionales y es la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la de Prevención y Castigo del Crimen, la de eliminación de toda forma de discriminación racial, la de los derechos de los niños y la discriminación de educación y la Convención de la Organización Internacional del Trabajo. A través de estos medios, a través de estas entidades, a través, digamos, de estas herramientas, los grupos poblacionales han podido resurgir y han podido prelacer o hacer valer sus derechos propiamente. Y precisamente estas entidades tienen esa idea de hacer cumplir por parte de los demás, ¿cierto? Y de hacer velar para que se cumplan correctamente. Muy bien. En la Declaración de los Derechos Humanos, principalmente de las minorías étnicas, pues ahí vuelve y se ratifica, ¿cierto?, la eliminación de toda forma de discriminación. Se ratifica, se enfatiza, para que no caigamos en esa sensibilidad de pronto de nosotros de empezar a discriminar. Ah, es que son indígenas, dejémoslos allá. No. Cualquier tipo de discriminación se castiga, ¿listo? No es tolerable. Se considera que debemos nosotros ser muy tolerantes en cuanto a la religión, a sus creencias y sus compromisos. Entonces, por esta razón, ese tipo de discriminación por parte de cualquier persona no es tolerable, ¿listo? Muy bien. Aquí también es importante entender, cierto, que pues estas minorías étnicas en nuestro país están divididos por estos tres sectores que nosotros ya vimos, principalmente los indígenas y de mayor importancia en La Guajira, el caso de los Wayuu. En la Sierra Nevada de Santa Marta, importante los Kogi y los Arhuacos. En la costa pacífica y del occidente, los Embera. En el sur andino, es lo que corresponde a los Inga, a la cultura paez. En la selva, ya en el Amazonas, lo que tiene que ver con los Mucamacú, con los Tucano, con los Yuca. En la parte más de los llanos orientales, de la región de los llanos orientales, pues tenemos los Yaruro, los Piapocó, los Tinigua, que son culturas indígenas bastante relevantes y de gran envergadura. Y ya para el oriente, lo que tiene que ver con la Sierra de Perijá, en el Cocuy, ¿cierto? Hay grupos indígenas también que están allí asentados, los Uwa, ¿cierto? Bueno.
En ese sentido, para los indígenas propiamente, pues se considera que si bien existen estas entidades donde pueden ayudar a defender, pues se busca que hayan candidatos que se integren en este tipo de entidades y que ayuden de alguna manera a gestionar toda una serie de elementos para su propia comunidad. Los candidatos que quieran como aspirar a ser elegidos en este círculo o en estos tipos de entidades, se les exige que deben haber sido previamente o ocupado un cargo de autoridad en su comunidad. Es una exigencia importante, es decir, un representante indígena que quiera ser vocero ante la demás comunidad debe haber sido una autoridad importante en su propia comunidad para poder ser o llegar a ser también parte importante de ante un gobierno o ante otra legislación. Hay otro tipo de población que corresponde a la minoría étnica, y que nosotros también ya lo vimos, y es esas comunidades negras, afrodescendientes, palenqueros y raizales. En las comunidades negras y afrodescendientes, pues se destaca lo que es la región del Pacífico, Chocó, Valle del Cauca y Nariño, donde están los asentamientos más grandes de estas poblaciones, y más en los palenqueros hacia la región del Caribe, Santa Marta, Riohacha, Tolú y el Darién. Los raizales se ubican más en lo que nosotros ya vimos, ¿cierto? Lo que es San Andrés, Providencia y Santa Catalina, estas islas maravillosas. Entonces, estas minorías étnicas también tienen su justificación. ¿Qué se les exige a los candidatos de las comunidades negras para ser representantes, digamos, de su propia comunidad? Que también hayan sido miembros de la respectiva comunidad y que sean avalados, ¿cierto?, por la organización. Es decir, no puede ser cualquier persona la que esté representando a esa comunidad porque precisamente es quien está exigiendo sus derechos. Entonces sí se exige que también ellos tengan como esas bases sólidas de haber sido autoridad, de haber sido y ejercido algún control y algún mecanismo de gestión dentro de su propia comunidad. Hay otro pueblo muy interesante también dentro de estas minorías y pues son los gitanos, ¿cierto? Nosotros ya lo conocemos muy bien y ya hemos aprendido un poquito más de ellos. Los gitanos, los romaní, los cíngaros, el romo, sinti, que también se les conoce en algún momento, que precisamente nosotros ya sabemos que vienen de la India, ¿cierto? Se encuentran principalmente en Atlántico, Bogotá, Bolívar, Nariño, Norte Santander y Valle del Cauca. Para ellos también nuestra sociedad, nuestro gobierno, nuestra constitución, pues ha pensado también en ellos. Ya se ha logrado, digamos, instaurar una serie de elementos para la protección de su propia cultura. Entonces, principalmente en los artículos 7 y 70 de la Constitución, se reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. En el artículo 13, donde se promueve las condiciones de igualdad que mencionaba, que sean reales y efectivas, no que sea solamente algo que se quede, digamos, solamente en la legislación, sino que por el contrario tenga ese magnificismo. A su vez, en el artículo o en la ley 21 del 4 de marzo es muy importante también porque a través de este convenio se le dio un poco más de prelación a lo que fueron los pueblos indígenas y tribales del país. En el artículo 4, ¿cierto? Se habla especialmente del grupo étnico romaní o de los o gitanos. Se habla de su identidad cultural. Entonces, específicamente se dice que ser rom o gitano por descendencia patrilineal. Entonces, esta ley propiamente de ellos configura y asiente ese término de quién es o cómo se conoce legalmente un gitano. Eso le permite, ¿cierto?, una ubicación o un parentesco dentro de su propio grupo. Y de esta manera, ¿cierto?, se hacen distintas alianzas con ese parentesco que tienen entre familias y que les da esa prioridad y ese rasgo cultural de ser rom o gitano. En esa medida, ¿cierto? También tenemos el artículo 2, donde ya se estructura un poco más el pueblo gitano y ya se habla como del conjunto familiar y de esos patriarcados, esos patrigrupos que conforman realmente el grupo familiar de los gitanos. Se habla también de los CRIs y se habla de algo muy especial también de